del orden del día, que ha pasado a ser el antiguo punto número 3, para la discusión de la proposición no de ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. El autor es el Grupo Parlamentario Podemos, En Comú Podem, En Marea. Sobre esta proposición no de ley se han presentado 4 enmiendas del Grupo Catalán Democracia y Libertad, del Grupo Ciudadanos, del Grupo Popular y del Grupo Socialista. En un primer lugar, y por un plazo de 5 minutos, para defender la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Vera. Gracias, señor presidente. Señorías, parece que a veces tenemos que encontrarnos con una tragedia frente a frente para que los partidos políticos reaccionemos, ¿no? Para que la gente empiece a tomar partido de ciertos asuntos. Eso lo vimos hace poco con la imagen de ese niño en la orilla de una playa cualquiera, que hizo que la sociedad ejerciera tal presión que hoy hemos tenido, por ejemplo, este debate en el Pleno de tantas horas, como usted decía, en el que hablábamos de las políticas de migraciones, ¿no? Pasó algo parecido el pasado 3 de marzo con el asesinato de una defensora de los derechos humanos que ha sido reconocida internacionalmente y que ha sido premiada incluso, y que se llamaba Berta Cáceres, ¿no?, de Honduras. Días después también era asesinado su compañero de organización, Nelson, y ambos tienen en común que cometieron pues el mismo acto, ¿no? Oponerse abiertamente y de frente a la construcción de una represa en su territorio y liderar unos movimientos populares que al final consiguieron que dicha empresa, la que iba a construir esa represa, al final decidiera marcharse. Esto debe ser que no le gustó a alguien y al final pues acabaron asesinados, ¿no? Esto es un ejemplo más. Parece que poner los ojos y las manos sobre empresas transnacionales no es un asunto baladí. De hecho, creemos que es un asunto para personas conscientemente valientes y que son capaces de asumir que no solamente se están jugando la defensa de sus propios territorios o de los derechos humanos de su gente, sino que lo que ponen en riesgo es su propia vida, no solo en Honduras, por desgracia. Son muchas las organizaciones internacionales que llevan años denunciando el poder creciente que estas empresas tienen tanto a nivel económico como a nivel político. Si hacemos un repaso, por ejemplo, por poner algunos casos concretos sobre la mesa, si hablamos del poder económico, sabemos que empresas transnacionales, como pueden ser Walmart, como puede ser Shell o como puede ser ExxonMobil, tienen unos ingresos anuales que superan el Producto Interior Bruto de países como Austria. Pero no nos tenemos que ir tan lejos, también en España. En España, empresas como Repsol o como Telefónica tienen unos ingresos superiores al Producto Interior Bruto de países como la propia Honduras o como Bolivia, ¿no? Es evidente lo que los países de origen y los países que acogen a estas empresas transnacionales se juegan en términos económicos, pero es que además el creciente poder político de estas empresas tiene pues un asunto casi que de mayor importancia, ¿no? Podemos tener en cuenta que de los 15.000 lobistas aproximadamente que hay registrados en Bruselas de cara a la Unión Europea, un 70% de ellos tienen relación con estas empresas transnacionales. Estamos hablando de un 70%. Entonces, yo creo que es obvio que nos tenemos que plantear qué consecuencias tiene esto para el desarrollo, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Este poder creciente ha ido articulando desde algunos sectores algo que se llama el derecho corporativo global. Y que tiene capacidad de incidencia en asuntos políticos, ¿no? Pero siempre, curiosamente, posicionándose del lado de estas empresas transnacionales, es decir, de los intereses privados frente a los intereses públicos. Y con el poder lo peligroso es que, como siempre, viene el riesgo de abusar de él, ¿no? Walmart, por ejemplo, que hablábamos antes de ellos, es conocida por los bajos salarios de sus trabajadores, pero, por ejemplo, Shell ha sido llevado a los tribunales en Estados Unidos, por ejemplo, por estar vinculado con casos de gravísimas violaciones de derechos humanos en sus plantas petroleras en Nigeria, ¿no? Y estos casos, el de Honduras o el de Shell en Nigeria, son solo un granito de arena en una montaña enorme, ¿no?, en un desierto. Asuntos como este, por ejemplo, a mí me tocó vivirlos personalmente de una forma muy cercana en Colombia, donde tuve contactos y trabajos con muchos defensores de derechos humanos. Y por humanizar un poco y saber la gravedad del asunto del que estamos hablando, no ni de números ni de países tan lejanos que casi no nos importan, por ejemplo, hablo de Virgerina Chará, ¿no?, una defensora de los derechos humanos del pueblo afrocolombiano,
que fue desplazada de su territorio 3 veces y que a día de hoy, pocas décadas después, sigue sin poder volver a su tierra y sigue siendo amenazada. Y al final cometió el mismo delito, entre comillas, que cometió Berta, ¿no?, que fue oponerse a la creación de una represa en su territorio. Rogerio, otro líder indígena del Cauca, no puede volver 20 años más tarde porque se opuso hace 20 años a la instalación de unas empresas madereras, ¿no? Marlene, del Putumayo, asesinaron prácticamente a toda su familia. Hoy en día, después de haber sido desplazada también en gran número de ocasiones, promueve el cultivo de pequeña escala y protege unas semillas que, evidentemente, pues hay empresas transnacionales que no quieren que se comercialice con ellas, ¿no? Por supuesto, también amenazada y todas las semanas buscándose un sitio para dormir. Y así podría seguir y sin parar, y me voy a comer los 5 minutos, ¿no? Pero efectivamente creo que son casos importantes y que materializan lo que está pasando. Sin embargo, a pesar de este número de ejemplos, la comunidad internacional ha eludido hasta ahora su obligación de crear normas jurídicas específicas de cumplimiento obligatorio para las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, aportando claramente un argumento de impunidad. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Podemos, de En Común Podem y de Marea, invitamos solamente hoy a que nos quitemos la venda de los ojos, a que dejemos de mirar a otro lado, ¿no? Somos conscientes de que muchas de esas grandes transnacionales tienen su sede en los Estados de la Unión Europea y también tienen sede en el Estado español, con lo cual creemos que es hora ya de que también tomemos un poco de parte y de responsabilidad en este sentido, ¿no? Sabemos perfectamente que hay una legislación, pero una legislación nacional deficiente o aplicada de una forma deficiente, que es lo que tenemos ahora, pues no puede mitigar eficazmente las repercusiones negativas que trae la actividad de las transnacionales en economías que sabemos que son especialmente vulnerables. Y comercializar está muy bien, pero tenemos que hacerlo pues con un poquito de conciencia, ¿no? Muchas de las comunidades que han sufrido, termino ya, señor presidente, perdón, muchas de las comunidades de todo el mundo que han sufrido toda esta violación sistemática de los derechos humanos la han ido denunciando una y otra vez y al final lo que se ha encontrado es un absoluto silencio, un silencio que se rompió efectivamente con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en el 2011, que se empezó a llevar a cabo en el 2014 y que se basa en 3 principios muy fundamentales: proteger, respetar y remediar. El problema es que, aunque se hayan activado mecanismos que se articulen en torno a esos 3 principios, no son vinculantes. Y con esto termino ya prácticamente. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Nos encontramos ante una legislación deficiente que no es vinculante, es decir, contempla la necesidad de respetar los derechos humanos, pero sin ningún tipo de mecanismo legal para que eso efectivamente sea así y que todas estas muertes, persecuciones, amenazas de las que estábamos hablando dejen de producirse, porque realmente, como ciudadana española y de la Unión Europea, da mucha vergüenza que ni siquiera seamos capaces de ponerlo sobre la mesa y empezar a discutirlo o trabajarlo, ¿no? A partir de ahora, pues hemos discutido entre los diferentes grupos parlamentarios esta proposición, hemos aceptado, ahora se la acercaré a la mesa, hemos aceptado transaccionar las enmiendas que nos han presentado tanto el Partido Socialista como la compañera de Democracia y Libertad, y que suman, simplificando, ellos podrán explicar, suman un par de medidas que recoge Amnistía Internacional y que pensamos que es muy acertado que hayan incluido. Y finalmente decir, y con esto ya sí que sí acabo, que tenemos la responsabilidad como políticos españoles de velar por los derechos humanos y sobre todo por la actividad que hacen nuestras empresas en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vera. Continuamos con esta flexibilidad empática en la concepción mediterránea de los 5 minutos. Fair play para empezar y continuar el tono de esta comisión. Gracias por la presentación de esta proposición de ley, que a la vez también en su intervención ha servido para anunciarnos que el grupo proponente acepta unas enmiendas que en todo caso vamos a permitir a los grupos parlamentarios que defiendan por un tiempo máximo de 3 minutos. En primer lugar, en nombre del Grupo Català de Democracia y Libertad, tiene la palabra la señora Ciuró. Gracias, señor presidente. Para recuperar un poco de tiempo, les voy a anunciar que voy a dar nuestra enmienda por defendida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ciuró. Usted aboga por la racionalización de los horarios intensamente en esta Cámara desde hace 4 años y practica con el ejemplo. En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Nuestro grupo parlamentario Ciudadanos hemos presentado una enmienda de supresión y el texto que proponemos son los dos puntos que presenta en la PNL Podemos, En Común Podem y En Marea. El primer punto es reafirmar el compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los principios rectores y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a desarrollar una hoja de ruta vinculante para la implementación de los principios rectores. Y, en segundo lugar, exhortar a todas las empresas con base jurídica en España que cumplan con una responsabilidad de respetar los derechos humanos de conformidad con lo dispuesto en los principios rectores. Bueno, en junio del 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Por tanto, han sido refrendados por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Poco tiempo después, se actualizaron toda una serie de instrumentos internacionales que adoptaron estos principios rectores. Estos principios abarcan medidas preventivas y de reparación. Los principios rectores se centran en las empresas y en los Estados. Hay una serie de organismos y grupos que ya se sirven de los mismos para elaborar sus políticas, procesos institucionales y de derechos humanos. Tienen un carácter ya normativo, ya que han convergido y convergen en unas normas e iniciativas mundiales sobre las empresas y los derechos humanos o relacionados con esta cuestión. En el marco de los principios rectores se aclara el deber de los Estados de proteger frente a los abusos cometidos por las empresas contra los derechos humanos. Al establecer un marco mundial, los principios rectores constituyen una norma de aplicación mundial. En primer lugar, todos los Estados tienen el deber de proteger a todas las personas que se encuentran en su jurisdicción frente a los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas. Las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos. Esta responsabilidad existe tanto si los Estados cumplen sus obligaciones como si no. Y en caso de abuso, las víctimas deben poder acceder a remediar sus efectos. Sobre los Estados recae, por tanto, la obligación primordial de promulgar y hacer cumplir las leyes y políticas que tengan por efecto hacer que las empresas respeten los derechos humanos. Y esas obligaciones permanecen incluso cuando dicha legislación no existe o se cumple deficientemente. Por consiguiente, la responsabilidad de las empresas existe independientemente del deber de los Estados de proteger los derechos humanos. Los principios rectores no tienen un carácter de cumplimiento voluntario, es una expectativa que recae sobre los Estados y en la mayoría de los casos se trata de una obligación jurídica contraída mediante la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos con carácter vinculante. Las empresas que no respetan los derechos humanos, según lo dispuesto en los principios rectores, se exponen a consecuencias jurídicas, financieras, así como al desprestigio. Por lo expuesto, entendemos que existe un marco normativo con organismos competentes que establecen una vigilancia sobre las empresas para que respeten los derechos humanos y los objetivos de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor Rodríguez, en nombre del Grupo Ciudadanos. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Roca. Muchas gracias, presidente. Quiero empezar agradeciendo a las diputadas Ballester y Terrón el diálogo y el esfuerzo que hemos hecho por encontrar posiciones comunes, que las tenemos, sobre todo en el fondo. Evidentemente, declaramos nuestro inequívoco compromiso con métodos responsables de producción, que sean respetuosos, que sean sostenibles, que sean respetuosos con el medio ambiente, con los derechos humanos, con la seguridad de los trabajadores y con todas las buenas prácticas empresariales contempladas en las directivas de la OCDE. Es evidente que podemos trabajar juntos en impulsar iniciativas que favorezcan todo lo que sean las buenas prácticas empresariales y comerciales, pero desgraciadamente no hemos coincidido en la forma. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es culminar los trabajos que ha hecho el Gobierno de España para trasladar a nivel nacional los principios rectores de Naciones Unidas, los de proteger, respetar y remediar, trasladarlos al Plan Nacional tal y como pide Naciones Unidas y como a su vez pide la Comisión Europea. Se ha trabajado mucho en este terreno, se ha trabajado tanto a nivel internacional, Naciones Unidas y sus organismos adyacentes. Se ha trabajado desde la Unión Europea. En Naciones Unidas el Comité de Derechos Humanos aprobó los principios rectores y solicita a Naciones Unidas de todos los Estados que aprueben un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
la Unión Europea, como no podía ser de otra manera, traslada esos pactos al propio Consejo, al propio funcionamiento de los Estados miembros, y en España nos hemos dedicado a eso. Además, hemos separado la estrategia española de responsabilidad social para crear el plan específico nacional sobre empresas y derechos humanos. Se ha trabajado mucho, se ha mantenido más de 100 reuniones con actores sociales, con empresas, con sindicatos. 13 empresas españolas que operan en el exterior han venido a comparecer a este congreso. Hemos recibido asesoramiento no solo del Grupo de Trabajo Intergubernamental, también, por ejemplo, de la Embajada Británica, gracias al Plan Británico de Buenas Prácticas Comerciales. También hemos compartido nuestra experiencia, por ejemplo, en el Foro Anual de Derechos Humanos en Ginebra, con un especial énfasis por parte del Gobierno de España, y así lo contempla el plan español, el borrador del plan español, que es medidas especiales para hacer respetar los derechos de los niños y, en definitiva, y para acabar también, un plan de responsabilidad social de las empresas en el plan 2014-2020. Todo este trabajo que hemos hecho, y pido un poco de generosidad al presidente, tanto en Unión Europea, en Naciones Unidas como en España, con la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante, rompería la vía consensual que se adoptó en Naciones Unidas, que se adoptó además por consenso de todos los organismos. Y además, esta vía, que no sería complementaria, sino que sería alternativa, nos plantea un problema, y es que un tratado internacional de aprobación requeriría unas negociaciones larguísimas, requeriría la ratificación de los Estados miembros, con lo cual nos iríamos a una tramitación que se prolongaría demasiado en el tiempo, lo que haría inútil esta iniciativa. Y creemos que la vía consensual, que es una vía que no es imperativa hacia las empresas, recordemos que los tratados internacionales someten a los Estados, no así a las empresas, es una vía seguramente menos imperante, pero es mucho más efectiva, porque al final conseguimos que todos los Estados incorporen poco a poco en sus planes nacionales el respeto a los derechos humanos por parte de las prácticas empresariales. En definitiva, estamos de acuerdo en el fondo, así se lo hemos trasladado al Grupo de Podemos, pero creemos que la forma, por lo menos habría que darle una oportunidad a los principios rectores de Naciones Unidas para ver cómo funcionan, para ver qué plasmación tienen en el marco internacional. En este sentido, votaremos en contra más por la forma, porque esta vía alternativa supondría un retraso, creo que demasiado insoportable a esta tramitación, y confiamos en los trabajos realizados tanto en Naciones Unidas como en la Comisión Europea como por el Gobierno de España. Muchas gracias, presidente, por la generosidad. Muchas gracias a usted, señor Roca. Y finalmente, en turno de defensa de enmiendas, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saunquillo. Muchas gracias, presidente. Señorías, la pasada legislatura planteamos dos iniciativas referentes también a esta cuestión. Una se debatió en pleno, presentada por el Grupo Socialista, el 21 de mayo del 2013, que, por cierto, se aprobó una transaccional por la inmensa mayoría, solo hubo 3 abstenciones del Grupo Amaiur, y posteriormente otra PNL está en comisión, que presentó el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, que incomprensiblemente, un año después, el 6 de mayo de 2014, el grupo mayoritario, entonces era el Partido Popular, la rechazó. Entendíamos que es oportuno, y seguimos entendiéndolo, que los gobiernos tomen medidas para que sus empresas, bien sean las propias o subcontratadas, cumplan con los derechos humanos. Señorías, ¿queremos que nuestras empresas sean socialmente responsables en todo el mundo? Porque a algunos se les llena la boca con esto de la marca España. Y eso no es tener a los empresarios españoles más ricos del mundo, sino a las empresas españolas socialmente más responsables. Nos basábamos en ese momento, y lo traemos hoy también a colación, de un instrumento jurídico potente elaborado por John Ruggie, el famoso informe Ruggie, que establece una herramienta fantástica para que en un suelo universal de derechos laborales dignos, de condiciones humanas de trabajo, sea respetado siempre, incluso en aquellos países que no tienen ninguna legislación protectora. Se trata de establecer un suelo mínimo de protección que los convenios internacionales de derechos humanos o de la Organización Internacional del Trabajo configuren y constituyan unas leyes mínimas en todo el mundo. Se trata, pues, de que las empresas de todo el mundo puedan ser responsabilizadas ante los tribunales de su propio país
por la vulneración de ese suelo mínimo de derechos humanos en su comportamiento cuando operen en otros países del mundo. Por consiguiente, vemos oportuna la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Podemos. A ello hemos presentado una enmienda de modificación y hemos consensuado con ellos también una transaccional que aprobaremos sin lugar a duda, porque planteábamos en nuestra enmienda, y estamos convencidos de ellos, que hay que rescatar el Plan de Empresas y Derechos Humanos que está parado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación desde junio del 2013, porque nos reafirmamos nuevamente en el compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los principios rectores de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, porque creemos que hay que realizar las acciones oportunas que propicien e incentiven la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo. Planteamos también adoptar las modificaciones normativas que procedan al objeto de establecer como requisito previo para las empresas españolas que reciban apoyo oficial del Estado el que elaboren un plan específico referido al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos, incluyendo el establecimiento de los oportunos canales de información y, de esta manera, con las personas o comunidades que resulten afectadas por las operaciones que realicen estas empresas, tanto en España como en otros países. Planteamos también elaborar un informe jurídico sobre las posibilidades de aplicar a los tribunales españoles la intervención en los principios de protección, respeto y remedio de los derechos humanos a las empresas españolas, incluyendo sus actividades fuera del territorio nacional, con el fin, que no es otro, de cumplir la obligación, en su caso, de reparación del Estado, así como la eliminación de los obstáculos de acceso a la justicia para las personas afectadas por aquellas operaciones empresariales realizadas en contra de los derechos humanos. Por tanto, señorías, somos favorables a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, así como apoyar y colaborar de forma efectiva con grupos de trabajos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que elaboró en su resolución 17.4 de 2011, y promover en el seno de la Unión Europea el apoyo incondicional al citado grupo de trabajo para la elaboración de dicho instrumento internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sauquillo. Y ahora, para finalizar, voy a pedir si los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas, por un tiempo máximo de 3 minutos, desean hacer uso de la palabra por el Grupo Mixto, por el Grupo Vasco y por el Grupo de Esquerra Republicana. No es el caso, pues ahora procedimentalmente debería pedir a la señora Vera, como autora de la proposición de ley, si acepta las enmiendas, pero con gran diligencia usted nos ha anunciado una transaccional y con gran diligencia incluso esta transaccional está en posición de la mesa y está fotocopiada, con lo cual podemos pasar al siguiente punto del orden del día, el punto número 3,